Hola a todos. Soy el doctor Feliciano Ramos Fuentes, catedrático de Pediatría de la Universidad de Zaragoza y responsable de la Unidad de Genética Clínica del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza, donde coordino el Centro Referencial del Síndrome Cornelia de Lang. Actualmente soy el presidente del Comité Científico Asesor de la Federación Mundial del Síndrome Cornelia de Lang. Desde el año 2006 trabajamos con la Asociación Española del Síndrome Cornelia de Lang, de la que soy especialista consultor, realizando evaluaciones periódicas de los afectados, asesorando a las familias y generando una base de datos, quizá la más importante de España, de este síndrome. También trabajamos desde hace más de una década con los principales grupos de expertos e investigadores internacionales del síndrome. A continuación les voy a exponer los aspectos más importantes desde el punto de vista clínico, diagnóstico y de tratamiento del síndrome Cornelia de Lang. El síndrome de Cornelia de Lang es una enfermedad rara de origen genético, con una prevalencia estimada de 1 entre 10.000 y 50.000 de los recién nacidos vivos. Afecta a todos los grupos étnicos y afecta por igual a varones y mujeres. Puede acortar la vida debido a sus complicaciones que veremos más adelante y la mayoría de los pacientes son esporádicos en la familia. El nombre del síndrome se lo debemos a la doctora Cornelia de Lang, cardióloga holandesa que describió y publicó el caso de estos dos niños que no eran familia en 1933 y que sirvió como la base para el reconocimiento físico del síndrome. Las características clínicas principales son los rasgos faciales, que son reconocibles en su forma típica, el retraso del crecimiento tanto dentro del útero como después fuera, el retraso psicomotor y la discapacidad intelectual, las malformaciones de las extremidades superiores, el exceso de vello corporal denominado hirsutismo y una complicación médica que es el reflujo gastroesofágico. En esta imagen vemos una cara típica de un niño con el síndrome que recuerda mucho a los que describió la doctora Cornelia de Lang y que se caracteriza por una microcefalia, que es una cabeza pequeña, una implantación baja del pelo que invade la frente y las sienes, unas cejas unidas en el medio, se llama sinofridia, esas cejas están arqueadas, el puente nasal está hundido, los párpados están caídos, lo que se denomina ptosis palpebral, las pestañas son largas, la nariz tiene los orificios hacia arriba y es corta. También tenemos la distancia de la nariz y el labio superior aumentada, lo que se llama philtrum. También vemos un labio superior fino, un mentón pequeño y a veces retrotraído y las orejas de baja implantación e inclinadas. En esta diapositiva vemos tres pacientes con la cara típica del síndrome de Cornelia de Lang y estos pacientes con este aspecto suponen aproximadamente un 70% de los casos. Pero además tenemos otros pacientes que también tienen el síndrome de Cornelia de Lang, pero que sus rasgos faciales no son tan abigarrados como los que hemos visto anteriormente y que generalmente se asocian a genes diferentes al gen principal del síndrome que luego veremos. Otra de las características principales del síndrome de Cornelia de Lang son las malformaciones de las manos, principalmente lo que se denomina oligodactilia, que es la ausencia total o parcial de los dedos de una o generalmente de las dos manos. En algunas ocasiones también vemos anomalías en los dedos de los pies. Otro de los hallazgos clínicos característicos del síndrome es el hirsutismo, que es el exceso de vello corporal que puede ser, como vemos en esta imagen, muy importante, otras veces no lo es tanto y hay pacientes en los cuales este exceso de vello se atenúa o desaparece con los años. La mayoría de los pacientes con síndrome de Cornelia de Lang tienen un retraso del crecimiento después de nacer. Ese retraso se puede reflejar en unas gráficas tanto del peso como de la talla como del perímetro cefálico que son específicas para el síndrome y que deben ser usadas por los pediatras que siguen a estos niños para comprobar que están creciendo dentro del patrón de estos niños y no con el patrón de los niños normales, con lo cual se puede evitar darle alimentación en exceso para intentar que cojan el peso o la talla de los niños normales. La mayoría de los pacientes con síndrome de Cornelia de Lang presentan retraso psicomotor y discapacidad intelectual. El grado es variable, en unos es más importante, en otros menos. Incluso hay pacientes que tienen unas capacidades llamadas límites o borderline. También son frecuentes los trastornos del lenguaje,
como la ausencia total o problemas de comunicación a nivel verbal en la expresión de ideas. También tienen problemas con la sintaxis del lenguaje. En la conducta también hay problemas, a veces hay rechazo del contacto social, del contacto físico, hay estereotipias, movimientos repetidos, balanceos. Es también frecuente ver niños con trastornos del espectro autista o más raramente autismo. A veces hay cierta agresividad con autolesiones. Es importante tener en cuenta el problema médico que hemos mencionado anteriormente, que es el reflujo gastroesofágico, y que hay que descartar si se producen problemas de autoagresiones. En los primeros años podemos tener hiperactividad y también trastornos del sueño. En el síndrome de Cornelia hay ciertos problemas médicos que son más frecuentes que en los niños que no están afectados, y el principal de ellos es el reflujo gastroesofágico, que es el paso del ácido, el alimento, del estómago hacia arriba, hacia el esófago, y que puede causar alteraciones médicas, aspiraciones del alimento o del jugo gástrico hacia los pulmones, y también alteraciones en el comportamiento con esas autoagresiones o cambios bruscos de comportamiento que hemos mencionado anteriormente. Otros problemas médicos no tan frecuentes como el reflujo son la sordera neurosensorial, problemas oculares como la miopía, el nistagmus, que son movimientos de los ojos rápidos horizontales, anomalías en los riñones, el reflujo urinario, vesicoureteral, la criptorquidia, que son los testículos que no han bajado a las fosas escrotales, los defectos en el corazón, que no suelen ser graves, pero que pueden existir, y también podemos encontrar unas plaquetas en la sangre que son bajas, pero que tampoco suelen dar problemas importantes. Como hemos dicho al principio, el síndrome de Cornelia-Lang es una enfermedad genética causada por varios genes, y que en este gráfico vemos los más importantes, que además están ordenados de abajo arriba según la gravedad del cuadro clínico que producen. El más frecuente de todos y el que produce los cuadros clínicos más graves es el NIPBL, que lo vemos abajo, y luego hay otros 4 más que en orden de abajo arriba producen cuadros más leves. Estos genes son el HDAC8, el que está ligado al X, el RAD21, el SMC1A, que también está ligado al cromosoma X, y el SMC3, que es en general el que da los cuadros más leves. El síndrome de Cornelia-Lang, al ser producido por diferentes genes, produce diferentes fenotipos, diferentes cuadros clínicos que están relacionados en lo que llamamos correlación genotipo-fenotipo. Y como vemos, es posible para el médico especialista saber qué gen puede estar implicado en dependencia del cuadro clínico del paciente. Aparte de los genes que hemos mencionado, hay otros que son menos frecuentes, pero que también pueden producir el síndrome de Cornelia-Lang o síndromes que se solapan con él. Aparte del diagnóstico genético, que es el que suele confirmar el diagnóstico clínico, hay otras pruebas complementarias que hay que considerar en los pacientes con Cornelia de Lang. La más importante de todas es pruebas que descarten la existencia del reflujo gastroesofágico, como la pH-metría, la manometría, o en caso de que no estén disponibles ninguna de las anteriores, una radiografía con contraste del tubo digestivo alto. También hay que comprobar la audición de estos niños, dado que tienen problemas con el lenguaje, y a través de unos potenciales evocados auditivos. Los órganos principales se pueden explorar a través de ecografía, como el corazón y los riñones. En los casos de epilepsia, que hay algunos niños que sí que tienen convulsiones, pues hay que hacer un electroencefalograma. En laboratorio general, pues hay que estudiar las plaquetas y una inmunidad y algunos parámetros generales bioquímicos. En relación con su capacidad psicomotora o intelectual, hay que realizar estudios cuantitativos a través de unos test psicométricos que están estandarizados y que nos permitirán saber en qué nivel de funcionamiento psicomotor está el paciente. Por último, es importante considerar, siendo opcional y depende de cada paciente, la realización de pruebas de imagen como el TAC o la resonancia cerebral, o algunas radiografías como en las manos para ver los defectos que hay en las mismas. El Cornelia-Lang es una enfermedad que podemos considerar en algunos casos grave, pero que muchos de los pacientes llegan a la edad adulta, dados los cuidados médicos que se han ido mejorando en los últimos años. La principal complicación, y que la que hay que tratar lo antes posible, es el reflujo gastroesofágico, y que permite y evita complicaciones graves como aspiraciones, neumonías, que en algunos casos pueden ser la causa del fallecimiento del niño. En general, ya lo hemos dicho, no suele haber problemas graves en el corazón, en el riñón ni en otros órganos. No suele haber riesgo incrementado de padecer ningún tipo de cáncer, y algunos pacientes han conseguido tener descendencia.
En esta diapositiva abordamos el asesoramiento genético de estas familias. Como vemos, hay 3 genes que tienen una herencia autosómica dominante, el NIPBL, SMC3 y RAD21. En estos casos, el riesgo de transmisión sería del 50%, pero la mayoría de los pacientes no se reproducen debido a su discapacidad, especialmente con el gen NIPBL. Por tanto, los casos suelen ser esporádicos y el riesgo de tener otro descendiente afectado sería muy bajo, menor del 1%, y en los casos en que hubiera un mosaicismo germinal, que significa que haya en las gónadas, bien masculinas o femeninas, gametos con la mutación y sin la mutación. Hay otros 2 genes que tienen una herencia ligada al X, de tipo dominante ligada al X, que serían el SMC1A y el HDAC8. El riesgo de transmisión sería del 50% en los descendientes de una mujer, una madre afectada. Y en el caso de que un varón afectado pudiera reproducirse, el riesgo sería del 0% para sus hijos, ya que les da a todos el cromosoma Y y no el X, y del 100% de sus hijas, a las que le da siempre el cromosoma X. Los pacientes con síndrome de Corneille-Laing, a pesar de que no hay un tratamiento curativo, sí que hay opciones terapéuticas que hay que considerar individualmente. La más importante, en primer lugar, es la alimentación. Estos niños, cuando nacen, tienen ya problemas para alimentarse y a veces necesitan una sonda nasogástrica para ser alimentados, o incluso hay que hacerles una gastrostomía, que es un agujero en la piel del abdomen para introducir el alimento directamente en el estómago. De nuevo mencionamos por la importancia que tiene el reflujo gastroesofágico, que tiene distintos tratamientos, desde el tratamiento postural, tratamiento médico, con medicaciones específicas para el reflujo, y en el caso de que no sea efectivo este tratamiento, pues hay que realizar una intervención quirúrgica que es específica para este problema. Cuando hay hipoacusia o hay sordera, pues es importante poner unos audífonos o incluso un implante coclear en estos pacientes. La atención temprana, actuación curricular, educación especial, colegios que tengan las capacidades para poder asistir a estos niños y que alcancen el máximo nivel de sus capacidades. Es importante también rehabilitación del lenguaje, la logopedia motora a través de la ortopedia, la terapia física. Los problemas de comportamiento también deben ser evaluados por los equipos de psicólogos, psiquiatras infantiles, aunque, repito de nuevo, cuando se produce un cambio brusco del comportamiento o estos problemas de autoagresiones, hay que descartar la existencia de ese reflujo gastroesofágico. Y luego, aparte, hay otros problemas más específicos, como la epilepsia, sobre todo asociada al gen SMC1A, y los problemas cardíacos, renales, dentales de cada paciente ya de forma individual. Para recoger todo esto en una publicación científica, se realizó este documento, este trabajo de consenso entre los principales grupos internacionales que trabajan en el síndrome de Corneille-Laing. Eso permite, tanto a todas nuestras familias españolas como las familias de toda Latinoamérica, tener en español todas estas recomendaciones recogidas por escrito y que pueden ser consultadas por sus médicos especialistas y por las propias familias. En este documento existen recomendaciones prácticas para los médicos en cada uno de los aspectos que afectan al síndrome Corneille-Laing, así como una tarjeta clínica con datos específicos de lo que es el Corneille-Laing para que los médicos de urgencias, en el caso que uno de estos niños acuda a los hospitales, puedan saber cuáles son las principales complicaciones que se puede esperar en este síndrome. En esta fotografía vemos al fondo el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa y en primer plano la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza. Ambos centros constituyen el centro de referencia del síndrome Corneille-Laing en Zaragoza, en el cual desde hace casi 15 años estamos atendiendo a familias que proceden tanto de Aragón como del resto de España, e incluso familias fuera de España son atendidas por un equipo multidisciplinar y que nos permite generar una base de datos que nos hace ir avanzando en la investigación de cómo se puede mejorar el tratamiento de estos pacientes. Esta fotografía muestra una familia que acudió a nuestro centro, una familia de Buenos Aires. También hemos estado en diferentes países de Latinoamérica para asistir a las familias. Desde casi el inicio de la colaboración entre nuestro grupo y la Asociación Española Corneille-Laing hemos ido celebrando congresos nacionales todos los años. Este es un cartel de la Asociación Española, este es el folleto divulgativo que tiene la Asociación Española de Corneille-Laing. Aquí muestro los equipos de trabajo, tanto nacionales como internacionales, los equipos de investigación con los que hemos y estamos colaborando actualmente, siempre de la mano del grupo
equipo nuclear del centro de referencia y en colaboración con la Asociación Española de Cornelia de Lang. Y con esto quería terminar dándoles las gracias por su atención y espero que este vídeo divulgativo haya servido para conocer un poco más a estos niños, a estos pacientes y a estas familias que necesita que tanto la investigación como la clínica avance para que alcancen la mejor calidad de vida posible. Nada más, muchas gracias.